Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Martín Coan nació en Buenos Aires en 1967. Ensayista y escritor. Es autor, entre otros títulos, de Narrar a San Martín, 2 veces Junio y Ciencias Morales. El País de la Guerra es su último libro publicado. Bueno, El País de la Guerra se llama el nuevo libro de Martín Coan. Es un libro de ensayos y está el foco en la historia argentina está puesto en la guerra, o sea, la mirada de la Argentina, de nuestra historia, desde la épica guerrera. Empieza, es muy gracioso, me gustó por lo menos mucho a mí, el principio, Martín, cuando hablas de Febo Asoma y del águila guerrera, ¿cómo es eso? Son esas cosas que nos acostumbramos a cantar en la infancia casi sin pensar en lo que estábamos cantando. Sí, claro, no teníamos la menor idea. Lo cierto es que lo estábamos cantando, por lo tanto, ¿vos decís prestando que atención marca? o no, marca. Y yo creo que esas invocaciones de guerra que forman parte de los rituales patrióticos en general, pero en el caso argentino con particular intensidad, tocaron nuestra infancia quizás más de lo que notamos en su momento. Claro, porque es muy interesante lo que vos planteás en el libro. La historia se puede mirar, la historia nuestra, ¿no es cierto?, desde 2 puntos de vista. Desde la lucha por las ideas, lo que significó Mayo, Moreno, los debates, etcétera, y también la épica guerrera. Y de acuerdo a cuál predomine, a ver, ¿quién fundó este país? ¿Los militares o los intelectuales civiles que lo imaginaron? ¿Lo pensaron? Yo creo eso mismo, ¿lo legislaron? Yo creo que hubo ahí una posibilidad de hacer hincapié en una cosa u otra, porque históricamente los dos factores están claramente presentes, claro. Pero a la hora de fundar un mito de origen, que es ver cómo ordenás esos factores y qué jerarquización les das desde la literatura y desde la historiografía, me parece muy notorio que el hincapié se termina haciendo en la dimensión de guerra y que la mitología de origen en el sentido de las escenas o de un imaginario de fundación para la argentinidad, termina haciendo más hincapié en los hombres de guerra y en las instancias de guerra que lo que podría haber sido perfectamente otra fábula de origen más intensificada o puesta más en primer plano, y un panteón de próceres puestos más en primer plano hacia una dimensión ideológica y cívica, ¿no?, de lo que en definitiva tenemos. Bueno, la historia es una construcción, ¿no es cierto? Se puede mirar de una manera o de otra. San Martín es el padre de la patria, San Martín es un militar. Sí, además sabemos ya que cuando decimos construcción no estamos diciendo que sea una ficción o que sea una mentira o que sea una trampa. Narrar es dar sentido. Es disponer un orden de sentido. La sola narración supone dar un tipo de sentido, una selección, un criterio de selección de relevancia de acontecimientos. Narrar secuencialmente es implícitamente establecer relaciones de causa y efecto. La historia es una narración y por lo tanto es un principio de interpretación de lo que pasó. Yo pensé mucho, ya estaba escribiendo este libro cuando fue el Bicentenario, estaba trabajando varios de sus materiales y me pareció un momento muy interesante para revisar algunas de estas cosas, porque el Bicentenario nos remitía a 1810, en muchos momentos se decía el Bicentenario de la Independencia, que en rigor no era. Eso es en el 16. Que va a ser en el 16. Había un desacomodamiento ahí que me resultaba muy sintomático y también muy interesante, porque ¿qué clase de origen de patria se puede señalar en 1810 cuando el padre de la patria, en rigor, ni siquiera estaba aquí, incluso peleando por España? Esos desacomodamientos se vuelven muy interesantes de interpelar para ver cómo la historia construyó un origen posible y luego un desarrollo, ¿no? Porque como viste el libro viene hasta casi el presente. Pero sí, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero yo me estoy acordando, vos tenés un libro anterior que se llama Narrar a San Martín, ¿no es cierto? Sí, exactamente. O sea, esta es una preocupación que ya viene de años. Insiste, no diría que insisto yo, diría insiste en mí, porque efectivamente la figura de San Martín me atrajo y muchísimo y trabajé muchísimo. La figura. Y de alguna manera el País de la Guerra no diría que es un desprendimiento de aquello, pero yo veo una línea de continuidad. Y me parece, por empezar desde la figura de San Martín. Vamos a recordar, está marcado en el libro, que esta épica de la guerra y las figuras como fundantes de padres de la patria de San Martín y de Belgrano parte de Bartolomé Mitre, que escribe las biografías de San Martín y de Belgrano, que son fundantes, ¿no? Sí, completamente. En la historia argentina, en el imaginario argentino. Completamente. Yo creo que en gran medida, digamos, por aspectos múltiples, ¿no?, y muy complejos y
y muy abundantemente trabajados en cuestiones de historiografía. Yo no soy historiador, por lo tanto mi atención ha estado puesta incluso en el caso de Mitre en algo que es del orden de lo que recién mencionábamos, que es la narración. Como crítico literario sí puedo prestar atención a lo que son estrategias de narración, y Mitre fue un narrador extraordinario, independientemente de otros factores que yo también considero, criterios de historiografía, concepciones de héroe y concepciones de historia, manejo de documentos, digamos, un espectro de cuestiones, yo diría más específicamente historiográficas, pero en la lectura que yo hago y en el análisis que intento, el hincapié está puesto en la manera en que narraba, porque además narraba muy bien, y la discusión que Alberdi le da, ya en el siglo XIX es un momento decisivo, porque Alberdi tiene una captación y una lucidez enorme para ver qué era lo que se jugaba en esas dos historias que escribe Mitre, la de San Martín y la de Belgrano, qué cosas implicaba contar desde figuras heroicas, qué cosas implicaba elegir a esas figuras heroicas, y sobre todo la idea de que la manera en que una nación se cuenta a sí misma y la manera en que una nación se inventa a sí misma un origen que luego funciona como verdad. Pero también Mitre lo hizo desde esa idea, desde ese punto de vista. Había que fundar, ¿no es cierto?, una nación. Completamente. Y darle una historia y una épica. Así es como funciona, definitivamente. Y así funciona. Y la idea de que ahí había criterios, no solo, digamos, que esos criterios historiográficos no eran sino criterios de definición de un modelo de identidad nacional o de un paradigma de identidad nacional. Y que según cómo se definiera ese panteón de próceres y ese mito de origen, se delineaba a futuro una formulación de un tipo de argentinidad posible, y ese debate se dio ya en el siglo XIX. No es el único país, la Argentina, donde esto sucedió, vamos a decir. No, por supuesto. Digamos, cada país, diríamos, así como libraron sus batallas de independencia los países de América Latina y de América del Norte, libraron también sus batallas historiográficas con respecto a cómo narrar eso y qué sentido darle. Pero en comparación con otros casos, en todos los países de América hubo guerras de por medio, porque son todos países que se constituyeron en una lucha contra la dominación colonial respectiva. Claro. Pero no en todos los casos se le dio a la dimensión específicamente bélica un grado de centralidad como llegó a adquirir en el caso de la historia argentina. Si uno toma como referencia, por ejemplo, toda la articulación de la mitología de los Founding Fathers en Estados Unidos, está la dimensión de la guerra y Washington como figura de guerra, pero hay un hincapié mucho más marcado en la dimensión de organización política de la nación, la institucionalidad, la constitución, el ordenamiento legal, no va en saga, incluso yo diría está por encima del aspecto específicamente guerrero. Brasil no tiene una resolución que a uno lo remita tampoco a este belicismo tan en primer plano. Por lo tanto, es cierto que en América siempre hubo guerras y que las naciones de este continente se constituyeron en la ruptura con la presencia colonial en guerras, pero no todos los relatos de identidad nacional se dispusieron del mismo modo, no todos le dieron la misma centralidad a la cuestión de la guerra y no todos construyeron no siempre ha habido una figura tan subrayada de padre de la patria o de dos padres de la patria como en el caso argentino, y no siempre la guerra. Se anexa Sarmiento posteriormente. Exacto. Es otro tipo de figura. Es una figura distinta, complementaria y necesariamente posterior, en la medida en que digamos, la versión del imaginario de la patria va necesitando otras fundaciones y por lo tanto otro padre, que como también hemos cantado de niños, el padre del aula, que viene a refundar otra escena en la que no falta la dimensión de guerra. De hecho, hay un capítulo del libro dedicado a Facundo, porque Sarmiento, más allá de su propia participación en escenarios de guerra, por ejemplo, la campaña de Urquiza contra Rosas, él mismo tenía una concepción completamente beligerante del discurso y de la escritura y la intervención verbal. O sea que, si bien, sin duda, plantea un capítulo diferente respecto de los próceres previos, no deja de dotar tener este factor, sí, ¿no? Sí, y esa impronta. Porque el libro continúa y por supuesto aparece la Guerra de Malvinas, aparecen personajes como puede ser el dictador Videla, aparece el Che Guevara, Mira, siempre partiendo de esa línea, ¿no es cierto?, de esta idea. Sí, porque mi idea era hacer un recorrido también por mi parte narrativo, y que la sucesión de ensayos y los distintos capítulos que cada uno va teniendo un objeto en esta especie de despliegue de la historia de guerra, además de la dimensión de análisis del discurso, análisis de narraciones de la que me ocupé, mi idea era que el libro se fuera
digamos, disponiendo como una narración a mi cargo, ¿no? Que funcionara como una versión de un relato de la argentinidad que iba a llegar hasta el presente. Sí. Al principio, digamos, para mí era muy clara y en su disparidad la distribución en lo que suponía que iba a encontrar y encontré en el siglo XIX, como largo siglo de guerra, aún en los 70 años que uno podría decir, de 1810 a 1880. Ahora sí, Roca, la campaña del desierto de 1879, la consolidación del Estado Nacional en 1880. Pero al avanzar hacia el siglo XX fui encontrando el objeto de guerra en otros momentos y otras instancias posibles. Hubo que definir qué es la guerra, por empezar. Sí, completamente, eso desde un principio. Sobre todo porque la guerra es una metáfora muy fructífera y usarlo como metáfora me iba a llevar, creo yo, a perder precisión en la definición de conceptos del libro. Todo puede ser traducido, en lenguaje de guerra. No hay cosa que no quepa en una metafórica de la guerra, y si yo me entregaba a esa metafórica, no iba a haber nada que no fuera pertinente para el libro. Tuve que ocuparme de ser muy preciso conceptualmente y digamos, en las referencias teóricas que me permitían ser lo más nítido que pude en cuanto a qué entendía estrictamente por guerra, para después rastrearla del modo más pertinente. Y en el siglo XX lo que fui encontrando antes de Malvinas fueron en todo caso desplazamientos. Entonces, en lo que aparece inicialmente como un siglo hasta el 82 sin guerras, encontré la posibilidad de trabajar la figura del Che Guevara y esta cuestión de que un argentino tan notorio, digamos, funcionara o no como lo que fue, un hombre de guerra, o algún capítulo que dediqué a trabajar el reglamento del TEG, del juego TEG, el juego TEG, casi como un síntoma de por qué en un momento determinado jugábamos a la guerra muy fuertemente, y luego lo que mencionabas, hay 2 o 3 capítulos destinados a considerar la violencia de los años 70 e intervenir también en la discusión que dura hasta el presente sobre si considerar que hubo una guerra o que no hubo una guerra en lo que fue lo que pasó en esos años. ¿Y cuál es tu conclusión en ese punto? Mira, lo que yo creo es que de alguna manera hemos quedado entrampados en la coartada de los represores, en un momento determinado por lo menos. Así como en algún momento en el restablecimiento de la democracia también habíamos quedado entrampados también en los términos de los propios represores, en cuanto a las dificultades o incluso inicialmente la imposibilidad de recuperar, digo, en el restablecimiento de la democracia, la dimensión de los sujetos activos de una militancia política. Nos habíamos tenido que concentrar casi exclusivamente en la testimonialidad de las víctimas de la represión. Y cuando digo que quedamos entrampados, me refiero a que en aquellos primeros años, cualquier recuperación de una memoria que no fuera la de la víctima pasiva de la represión, sino de un sujeto activo de la participación política y de la militancia, parecía necesariamente hacerle el juego a la coartada de los propios represores en cuanto a algo habrán hecho. Y hubo un largo periodo en el que quedamos entrampados en eso, hasta que realmente se logró recuperar esa memoria que no fuese funcional a la coartada de los represores, que no fuese funcional al por algo fue o algo habrán hecho, y poder recuperar por la positiva una dimensión activa de participación y de militancia política. Creo que todavía queda pendiente, y por eso hay conflicto y por eso hay tensión, y he tenido ya debates en distintos momentos por esta cuestión. El hecho de que los represores se hayan valido de la guerra otra vez como una coartada para un intento de justificación de esas aberraciones cometidas que no tienen ninguna justificación, ni aún bajo condiciones de guerra, me parece que produjo una especie de trampa semejante. No podíamos pensar en términos de guerra sin pensar que caíamos en el juego de los propios represores o suponer que cualquier mención a una instancia de guerra no iba sino a reforzar la así llamada teoría de los 2 demonios. Sí. Y mi propósito en El País de la Guerra, en los 2 o 3 capítulos destinados a eso, el de Videla en un caso, pero también en el capítulo sobre Rodolfo Walsh y el relato que hace Walsh de la muerte de su hija Vicky, sí, apuntan a esto, a la idea de que en definitiva, al hacer a un lado la mención de la guerra, justamente para no caer en esta trampa, sí, también estábamos suprimiendo de nuestra propia memoria una dimensión para mí decisiva, que es que hubo una guerra revolucionaria en la Argentina. Hubo una guerra revolucionaria en la Argentina. Estás trayendo un tema que da para debates
enormes y debates que todavía están pendientes, ¿no? Sí, yo creo que es una intervención muy del presente y de hecho lo he verificado, presentando estas cuestiones. Sí, y a veces con mucho acaloramiento, por lo que he notado. Bueno, es lógico, porque mueve muchas cosas. Mueve muchas cosas. Y yo creo que correrse de esta idea bueno, como pasó en su momento, insisto, con esa otra memoria, porque hay momentos en los que yo creo que uno tiene que interrogar su propia memoria, para ver qué olvida no el otro, sino la propia memoria. No hay memoria sin olvido. Interrogar la propia memoria. El hecho de que lo que llamaría nuestra memoria no pudiese volver o recuperar el periodo, que naturalmente no era el del 76 al 83, sino años precedentes. Una memoria de una guerra revolucionaria, con lo que se pueda luego abrir como discusión de las características de esas intervenciones armadas, su razonabilidad o no, sí el reconocimiento de que en la medida en que una fuerza política se organiza por medio de las armas para dar una lucha política por medio de las armas en confrontación con el Estado, hay que pensar que eso es una guerra, y por eso sucumbir a una teoría de los dos demonios. Es un tema para debatir y debatir fuertemente. Lo interesante, además, es que no está surgiendo desde un análisis político, sino de un análisis literario, que es el que vos estás haciendo con el texto. Sí, en definitiva, con los textos, sí. Porque vos citás a Josefina Ludmer al principio, que la consideras tu maestra, pienso, y es una manera de abordar el análisis literario. Completamente, ¿no? porque en definitiva son competencias específicas y es importante, yo diría muy importante el encuadre que haces para ver qué tipo de intervención hace cada uno desde cada lugar. En mi caso, si algo eventualmente sé hacer, o para aquello para lo que me considero preparado, para lo que estudio y me voy formando, es para analizar discursos. Para analizar el discurso. Bueno, puede surgir, no lo podemos hacer hoy acá evidentemente, pero de acá ojalá surjan todos estos debates. Hay mucha gente que te está mirando y no está de acuerdo para nada, otras sí supongo, pero qué bueno que se debatan estos temas. ¿Has planteado acá una idea? Para mí que haya debate es valioso siempre porque contrariamente a lo que suele sentirse, mi impresión es que se agrede mucho y se discute poco. Y que hay una cierta... Se superpone la agresión y el improperio con el debate. Y si uno, digamos, discierne agresión de debate, nota que poco debate hay. Enseguida volvemos, no se vaya.